Saludos a todos, bienvenidos a Geopolítica con Artem. En este video vamos a hablar del tremendo revuelo que generó la entrevista con José Luis Espert por el tema de la demografía, por el tema del control natal. En un momento, un periodista de la Infobae lo preguntó por el tema de la natalidad, de la gente de las villas, o sea, de la cantidad de pobres y la pobreza que crece. Y bueno, ahí Espert dio su propuesta para resolver el problema. Y voy a dejar un pequeño recorte, dos recortes, donde Espert se refiere cómo lo va a resolver. Un primer recorte que es justamente que se difundió, donde por ahí algunas personas se equivocan y piensan que promueve un control de natalidad forzoso como en China, cuando no era nada que ver. Y después va a seguir un recorte donde justamente Espert aclara y clarifica que básicamente el control natal tiene que ser a través de la educación, o sea, justo lo que prevé la ley de ESI, la ley de educación sexual, más de una concientización de los jóvenes en las villas, en los barrios pobres, para que tengan conciencia de que los hijos tienen que tenerlos justamente para darles amor, para darles preparación de la educación, para que lo preparen para la vida en el mundo moderno, para que puedan adaptarse, que no se puede tenerlo solo por capricho, por descuido, que eso es inadmisible en el mundo que se viene. Bueno, a continuación seguirán los recortes de Espert para ver cómo son. Claramente un tema crítico son los planes sociales, sin duda. Yo creo que con los planes sociales, porque es un gasto público muy importante, Sí. que representa aproximadamente los planes sociales 3,5 puntos del producto. Es muchísimo. Con respecto a los planes sociales, acá hay dos cosas, hay muchas cosas por hacer. Una, hay que auditarlos y eliminar los que son truchos, y yo te aseguro que hay mucho plan trucho. Dos, a los que no son truchos, hay que condicionarlos. Condicionarlos, punto uno, a la cantidad de hijos que las personas tengan. Uno no puede darle una AUH por cada hijo. Hasta 2 hijos te damos AUH. Más allá, no. No puede ser que uno esté subsidiando el aumento de la pobreza. No puede ser que, claro, porque si uno a la persona beneficiaria de planes le subsidia cada hijo que tiene, bueno, la persona no va a tener ningún control sobre la natalidad. Y hay que tener una paternidad responsable. Los hijos tienen que ser queridos para que vengan al mundo. Porque si vienen al mundo hijos no queridos, esos hijos no queridos no van a recibir el afecto que merecen, van a ser maltratados, probablemente sean violados y estaremos formando en el futuro delincuentes, violadores y asesinos. ¿Pero crees vos que en algunos sectores está la decisión de tener hijos para tener planes? No tengo la menor duda de eso. Eso se puede comprobar además. Pero además hay otra cosa. Es polémico. Es polémico, pero lo asumo y lo digo y lo afirmo. Pero además hay otra cosa, que es más grave todavía que esto que yo estoy diciendo. La tasa de crecimiento de la población en hogares marginales, la tasa de crecimiento está alrededor de 4 y 5 veces superior a la tasa de crecimiento de la población de la clase media a media alta. Como consecuencia de lo cual, esto significa que si Argentina no pone un límite a la natalidad en los hogares pobres, Argentina va a ser una gigantesca villa miseria en otro medio siglo, luego de 60 años de decadencia. Entonces acá esto hay que mirarlo con total desapasionamiento, con total objetividad, con total frialdad, sacando los valores religiosos por medio. Acá estamos frente a un drama social y poblacional. Tenemos una población que la mitad es pobre, y esa mitad que es pobre crece a una velocidad la población que es infinitamente superior a la población que no es pobre, como consecuencia de lo cual, si uno no empieza a poner controles de algún tipo o mirarlo con objetividad este problema, Argentina va a ser una villa miseria gigantesca. Pero vos lo que estás planteando es limitar desalentando los subsidios a tener hijos, ¿o pensás que hay que aplicar otro tipo de políticas para limitar? Yo te hablé de la primera. Sí. Yo te hablé de la auditoría. Sí. Eliminar los que son truchos. Y aquí va el segundo recorte, donde Espert aclara justamente que el control natal solo va a ser por parte cultural. Nosotros y nuestros hijos. Volvamos sobre el tema este del control de la natalidad, porque me parece que es importante frente al... Y que tiene que ver con control de la natalidad, tiene que hacerse docencia. Cuando yo hablo de control de la natalidad, no hablo de obturarle las trompas, no, digo, hay que hacer docencia en las villas, en las zonas marginales con el control de la natalidad, hacer cultura sobre una paternidad responsable. Los hijos tienen que venir queridos al mundo, tienen que ser deseados, buscados. ¿Pero por qué crees que la gente pobre
quiere tener No, hijos pero para no es cobrar. que, a ver, hay una parte de la gente pobre que quiere tener hijos para cobrar el plan, pero otra parte de la gente pobre tiene hijos porque no sabe cuidarse, no tiene control de natalidad, ¿me entendés? Y eso hay que darle cultura, enseñarle a la gente para que sepa que tiene que haber una paternidad responsable. El hijo tiene que ser querido, porque es una boca a alimentar, es un corazón para darle amor, es un alma para cuidarla, para darle afecto, cuidado. No puede venir cualquier chico al mundo, tiene que ser querido, esa es la idea. Y que controle la natalidad por la educación, Claro. no por la obturación. Ah, correcto, correcto. No es que vos estás diciendo, si tiene más de 3 hijos, hay que, no sé, atarle las trompas o... No, estamos hablando de limitar el subsidio a la UH a una cierta cantidad de hijos, pero fundamentalmente hacer cultura, hacer docencia, Claro. ir a las villas a educar, Claro. en los comedores sociales educar. Eso no se está haciendo hoy. No se está haciendo nada de eso. Como podrán ver en ambos recortes que he publicado, las opiniones, las propuestas de Esper son completamente coherentes, son justas, no tiene nada de descabellado o de ilegítimo, de amoral, antiético, porque supone justamente un control natal en base a la cultura, a la concientización. Nada que ver con las cosas de las cuales lo acusaron algunos seguidores del AGE, de Milei o de Mastratón, que son los nazi-chavistas, promotores de la pobreza, de la miseria, de la superpoblación carente de todo, como en Bangladesh o en Nigeria o en Haití. Bueno, es el modelo de país que tienen, ya he denunciado a esa gente en múltiples ocasiones. Son fascistas, son nazis, pero les gusta un país lleno de miserables, para los cuales fácil adoctrinar y gobernar. Bueno, ellos le hicieron una campaña en contra, a pesar de que la mayoría de la gente entendió todo y apoyó a Esper, y esas ideas, digamos, de un control natal cultural basado en principios liberales, totalmente ético, se difundieron muy bien. Muchísima gente de clase media, liberal, o socialdemócrata, o centrista, o de centro derecha, lo entendió, lo apoyó. Realmente hubo un furor en Twitter, en otras redes sociales. Yo mismo lo defendí desde Twitter. Y ahora voy a explicar por qué es tan importante lo que dice Esper. Y lo que me gusta de Esper, a diferencia de un chanta, de un estafador nazi-chavista como es Milei, porque Milei de liberal no tiene nada, es un anarquista paleoliberal que viene de Rothbard, un fascista, un emperador soviético, al cual siempre lo expuse. Esper, en cambio, es un liberal clásico que no solo defiende, por ejemplo, las reformas económicas, sino también toca temas sociales, jurídicos, que son muy importantes, y también temas culturales, temas sociales y culturales. El tema de la demografía es muy importante. Nuestro profesor Juan Bautista Alberdi, un gran liberal y un gran masón, grado 33, una vez dijo que gobernar es poblar, la famosa frase. Pero él justamente se refería a que no solo hay que poblar con cualquier persona, sino con personas que vienen con intenciones de trabajar, de poblar la tierra, de labrarla, de crear industria, de crear comercio. Por eso atrajo a los migrantes desde Europa. Desde Europa también llegaron muchísimos judíos ashkenazim, a los cuales pertenezco yo. Llegaron armenios, llegaron sirios lebaneses, la mayoría cristiana, que también eran excelentes personas, que aportaron mucho al país. O sea, llegó una gran comunidad, incluso por fuera de Europa, que prácticamente construyeron Argentina moderna, permitieron multiplicar prácticamente por 30 o 40 veces la población argentina, porque en el tiempo de la independencia apenas teníamos medio millón de población, medio millón de argentinos hubo en 1816, y a partir de la gran inmigración europea, que empezó con Alberdi, a partir de 1853 en adelante, la población ya llegó a 8 millones en 1914 y a casi 17-18 millones en 1947. Y de ahí aumentó de forma, ya con Perón se cortó la inmigración por el desastre peronista y simplemente seguía aumentando por inercia. Sin embargo, si entre la década de 1860 y hasta 1950 más o menos cuando Argentina todavía era un país pujante, que crecía, que se desarrollaba, que era muy atractiva para los inmigrantes, llegaban muchísimos inmigrantes europeos y el capital humano migraba constantemente, llegaba nueva gente, nueva sangre, entonces llegaban nuevos talentos, se generaban nuevas oportunidades, eran grandes tiempos de oportunidades. Imagínense, llegaba gente muy pobre de Europa, llegaban campesinos que en una sola generación ya llegaban a ser clase media, tenían sus propiedades, sus casas,
sus hijos se convertían en médicos o en ingenieros o tenían sus comercios. O sea, el crecimiento social era impresionante. O sea, una movilidad similar que hubo en Argentina en esa época solo existía en Estados Unidos, en Canadá, en Australia, donde existía un ascenso cuando llegaban campesinos pobres de Europa y en una sola generación o como mucho en 2 generaciones ya llegaban a clase media educada. Era algo impresionante. Argentina era prácticamente una de las Américas que venían los emigrantes para cumplir su sueño americano. Incluso yo, cuando vine justamente en la época de la convertibilidad de 1 a 1, vine a Argentina con mis padres con ese sueño de hacer la América, aunque en Argentina, porque todavía existía la famosa convertibilidad de 1 a 1, y prácticamente era como una pequeña América dentro de Sudamérica. Y lo cual nos atrajo a muchos ucranianos que venimos a Argentina en los años 90, aunque yo llegué justo en 2001, a 6 meses antes del estallido social y económico que sucedió en diciembre con De la Rúa. Y a lo que voy es que este contexto social, demográfico que existió durante nuestros padres fundadores masones, entre la fundación, la verdadera fundación de la República, que empieza con Alberti, con su constitución totalmente liberal, con su constitución republicana y con constitución que buscaba atraer a los inmigrantes europeos, así mismo dice el artículo 25, atraer a la inmigración europea, promoverla, atrayendo a todos los inmigrantes que vienen para labrar la tierra, para generar industria y comercio. Y bueno, y así se hizo, se cumplió al pie de la letra el artículo 25. Argentina recibió casi 7 millones de inmigrantes, pero una vez que se produce el golpe de Estado, el GO, que era un golpe nacional católico, fascista, hispanista y financiado por Alemania nazi y por Eje, o sea, por el bloque del Eje, Alemania nazi, Italia fascista y Japón imperial. Entonces, y más con la continuación del gobierno de Perón, que llega democráticamente, aunque impone una dictadura fascista, esta Argentina liberal, próspera, creciente, floreciente, se corta, se termina. Y esta clase ascendente de su mayoría europea que llegaba, que florecía, que tenía hijos, que creaba empresas, comercios, industrias, este proceso empieza a revertirse. Incluso en 1950 Argentina prácticamente era un país occidental de mayoría europea, la población europea llegaba a 70-80%, o sea, Argentina era un país de primer mundo con una economía altamente desarrollada. Hasta 1943 estaba insertados en el comercio global, internacional. Nuestras exportaciones iban a países europeos, iban a Estados Unidos, iban a Australia, iban a Sudáfrica, estaban totalmente globalizados. Y eso se perdió con el golpe del GO de los oficiales unidos y con el peronismo, sobre todo con el peronismo. Empezamos a convertirnos en un país periférico, atrasado, y lo que es peor, Perón como un fascista, como todo un nazifascista que era, pero entendió que en Argentina no podía practicar ningún proyecto racista, supremacista, que no era aplicable por ser un país sudamericano, que era un crisol de razas, un crisol de etnias, que aquí no existía ninguna superioridad racial ni nada de esas barbaridades que se aplicaron en Alemania nazi. Entonces simplemente Perón se limitó a hacer un populismo fascista y para eso necesitaba a gente, digamos, fácil de adoctrinar, fácil de fanatizarse. Lo mismo que, por ejemplo, está haciendo Trump con gente que provenían de sectores industriales deprimidos, que necesitaban un mesías para que realmente logre reindustrializar el país. Pero algo que no se cumplió, simplemente los ha utilizado y literalmente esos regímenes necesitan gente que les decimos cabeza de termo. Esa gente existe en Estados Unidos, esta gente existe en Brasil, que también se fanatiza con Bolsonaro, y también existieron en Argentina con Perón. O sea, entre ellos hubo también gente educada que simplemente creyó en la mentira y después se arrepintió, y otros que simplemente por su resentimiento social pensaban que podrán subir de arriba a costa de otros sin realmente hacer el mérito de, digamos, ser productivos, de generar riqueza, de crear un negocio, una empresa, una industria, y de ese momento poder escalar por encima de otros. O sea, es el típico pensamiento fascista populista que puede ser tanto de derecha como de izquierda o de cualquier variante. Y estos procesos demográficos empezaron a revertirse, empezaron a llegar inmigrantes del norte de Argentina, de países limítrofes, a los cinturones del conurbano bonaerense. Y de ese modo empezó a crecer la pobreza de una forma muy, digamos, todavía al principio era el crecimiento lento del aumento de pobreza, pero a partir de los años 80
y sobre todo de los años 2000, ese proceso de crecimiento de pobreza aceleró y se cortó por completo el ascenso social, como por ejemplo existía en la primera mitad del siglo XX, cuando gente pobre, sin educación, en una sola generación llegaban a ser la clase media educada. Ahora casos así existen, pero se cuentan a dedos. O sea, el progreso social se estancó. Esas personas que empezaron a crear villas de miseria en el conurbano y en algunos barrios también de la capital federal, se estancaban en esos guetos de los cuales era imposible salir. Guetos donde encima crecía la inseguridad, el narcotráfico y un montón de problemas sociales. Y eso cambió completamente todo el tejido social argentino. Aumentó la inseguridad, aumentaron todos los males sociales que genera la pobreza. Y ahora la solución es completamente distinta. O sea, lo que decía Alberdi de gobernar es poblar, ahora ya no sirve más. Argentina, y más en estos tiempos de la cuarta revolución industrial, Argentina ya no necesita tener 100 millones de población para ser, digamos, un país próspero, potente, como querían algunos. Ahora lo que importa por encima de todo lo demás es la calidad, es el capital humano altamente educado, productivo, consciente. No, el número en sí no importa. Por eso está muy bien y es muy necesario que exista un control natal. Y que en Argentina en realidad ya se aplica desde el año 2015, cuando la ONU aprobó, entró en la vigencia de la ONU, la Agenda 2030, la famosa Agenda 2030 que está tan despreciada, está tan difamada por todos los grupos conspiranoicos y que es de aspecto global, porque a través de la ONU se aplica en casi todos los países del mundo, incluso en países más atrasados de África, de países islámicos, hasta ellos, para pertenecer a la ONU, tuvieron que empezar a ajustar sus legislaciones a todos los lineamientos del desarrollo sostenible de la Agenda 2030. Y quiero advertir de una, que esa agenda no tiene nada que ver con las difamaciones que predican los conspiranoicos, no es ni totalitaria, ni comunista, ni socialista. Es de espíritu liberal progresista y profundamente humanista. O sea, nada que ver de toda esta basura que predican gente como Agustín Laje, como Milei y sus fanáticos, como por ejemplo Miklos Lukács de Perú, como predican los operadores trampistas de Estados Unidos. La Agenda 2030 sí es de carácter neomalthusiano y promueve eugenesia silenciosa para justamente ir reduciendo la natalidad en países más empobrecidos, en países muy pobres de África, en India, en Bangladesh, en cinturones de pobreza en países de Sudamérica, sobre todo en Argentina, en Brasil, en Bolivia, en Perú, en México, en Guatemala, en Nicaragua. O sea, todos esos países por igual buscan que las franjas que concentran más pobreza y que históricamente han tenido una natalidad superior a la clase media productiva, que vaya reduciéndose. Y eso se hace no a través de un control natal como muchos se imaginan, como en China, donde un estado represivo te controla por familia y te prohíbe tener hijos, más de uno, y por ahí te meten multa o te meten preso, quién sabe, o te hacen abortar a la fuerza. Y en China comunista, desde 1979, una vez que entró en la vigencia la política del hijo único, sí se han aplicado todo tipo de barbaridades, hasta abortos forzados, hasta esterilizaciones forzadas. Pues son políticas criminales propias de un estado nazi. Y China literalmente o es un estado nazi que incluso practica limpiezas étnicas contra un pueblo como los uigures, y hasta estar llevando a cabo políticas de esterilización masiva. Y es una de las razones del por qué los países civilizados, una vez que las empresas productivas empezarán a salir de China, eso puede llevar hasta una década, tienen que ir alejándose del comercio con China, porque es un país completamente amoral que practica políticas nazis de limpieza étnica. Pero la política global de la Agenda 2030 no busca nada de esto, es todo lo contrario. El fomento del control natal es completamente cultural, es prácticamente silencioso, es invencible hacia ojo abierto, y se basa en decisiones individuales que toman las personas en base a su aumento de conciencia, de control y de autocontrol sobre las propias decisiones. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, en países más pobres, y esa por ejemplo, Agenda 2030 no nació en 2015, en realidad viene desde los años 60, cuando la élite norteamericana y las élites europeas se dieron cuenta que a causa de la explosión demográfica que hubo en países del tercer mundo, especialmente en América Latina, en África, en Asia,
Gracias al descubrimiento de antibióticos, gracias a la revolución verde y la superproducción de alimentos, cuando la mortalidad se cortó muchísimo y la gente aumentó su esperanza de vida en 20-30 años, incluso en países muy subdesarrollados, donde hubo un promedio de 7 hijos por mujer y la esperanza de vida pasó de 30 a 60 años. Imagínense, hubo una explosión demográfica donde la población crecía a 3% anual. Entonces, hubo la élite norteamericana, canadiense, europea, llegó a la conclusión que si esto sigue así de forma insostenible por muchas décadas, por un siglo más, Estados Unidos y Europa iban a caer tal como cayó Roma en el siglo V por la avalancha de bárbaros, que la tomaron por asalto literalmente, y que ninguna frontera iba a resistir si, por ejemplo, África llegaba a 5.000 millones de personas de población, o si América Latina llegaba a 3.000 millones de personas, y en su mayoría pobres, que buscan alimentarse, que buscan encontrar algún trabajo, y que vayan todos a Europa y Estados Unidos. Entonces, de ahí entraron en juego por ejemplo, diferentes planes neomalthusianos y de control natal, para ir pensando cómo se podría reducir la población en el tercer mundo, o sea, natalidad. Ir reduciendo natalidad para que esa natalidad pase de 7 hijos a 1 hijo y medio, a 2 hijos como mucho, como países civilizados europeos. Al principio no, digamos, pensaron hacerlo de una forma más brusca, a través de diferentes congresos de la ONU, iban llamando a dirigentes de países tercermundistas para que acepten, digamos, políticas de control natal para ir reduciendo la natalidad. Esto generó mucho rechazo en muchos gobiernos nacionalistas, no democráticos, incluso el propio Perón en 1974 se opuso a esas políticas. Entonces las élites occidentales, atlantistas, tomaron la decisión de elaborar un plan mucho más enmascarado, mucho más, digamos, bien planteado, mucho más cultural, mucho más silencioso, y empezaron a ir aprobando diferentes agendas. Para eso han infiltrado toda la izquierda dura, como ya lo comenté en otros videos, incluso en mi libro, toda la izquierda dura comunista, marxista, leninista, stalinista, ya desde los años 60 iba siendo infiltrada por el progresismo, que es una obra ideológica de la CIA y del Pentágono. Y la propia escuela de Frankfurt era una obra de CIA justamente para infiltrar a la extrema izquierda que operaba en países occidentales y que era una amenaza en plena Guerra Fría. Entonces, para ir eliminando esa amenaza y a la vez infiltrando a esas organizaciones de ultraizquierda para que pasen al progresismo y la socialdemocracia y que después encima sean útiles para otras causas nobles, como por ejemplo políticas de control natal, tanto internas como externas en países del tercer mundo. Una vez que cae el muro de Berlín en 1989 y todos los grupos de extrema izquierda que financiaba la URSS, sobre todo marxistas, leninistas y stalinistas, que eran múltiples en América Latina, en Europa, en países asiáticos, al quedar sin financiamiento empiezan a entregarse al financiamiento externo de países europeos, de Estados Unidos. Tanto en eso participó, tanto a nivel de servicio de inteligencia, de la CIA, de la inteligencia del Pentágono, de MI6 y de otras centrales de inteligencia, como así también grandes corporaciones multinacionales se han reunido para formar fondos para invertir en estas políticas. Se han invertido miles de millones de dólares para una causa tan importante y de gran escala, porque todos los dueños de las grandes corporaciones capitalistas entendían que si no logran frenar la expansión demográfica en el tercer mundo, eso va a desestabilizar todo el planeta. No solo va a dañar el medio ambiente y la ecología, que también es un tema muy serio y por eso las políticas ecologistas todo también tienen que ver con esto, pero lo más peligroso de todo es que existía una posibilidad de que haya una filtración masiva de inmigración, de inmigrantes a países centrales, socavando a los gobiernos y bueno, alterando todo el sistema, prácticamente generando la nueva caída de Roma y con toda la civilización moderna cayendo en el nuevo oscurantismo. Entonces, para evitar eso, se han reunido grandes empresarios, grandes empresas, grandes corporaciones en colaboración con los gobiernos, con los servicios de inteligencia, para elaborar un plan de esa escala. Obviamente, George Soros, que era la mente más brillante, planteó la mejor idea, la mejor de todas y sobre todo la más liberal, la más democrática y la más humanista y más progresista también.
porque básicamente la Agenda 2030 en buena parte es su diseño, su obra, basada en los valores de la sociedad abierta. Una fundación ultraliberal y sobre todo ultraprogresista, o sea, donde combina el respeto por las libertades sociales, individuales, culturales, con las libertades económicas, con el comercio internacional. O sea, es un liberalismo completo que abarca tanto las libertades económicas como las libertades sociales y culturales. Por eso a Soros le odian tanto chavistas de izquierda como chavistas de derecha, fascistas, neonazis, o sea, todos los extremos que se alejan del centro lo odian porque saben que es un gran liberal de verdad y que no solo se limita a lo económico sino también a social. Y las libertades sociales son los que más enloquecen a todos los fascistas liberticidas que odian realmente a un mundo libre, de gente libre. Entonces, bueno, décadas de ese tipo de políticas, de consensos, de investigaciones, porque los mejores sociólogos, psicólogos han trabajado en estas causas, investigando cómo podrían lograr para convencer de una forma silenciosa a gente pobre del tercer mundo para que vayan reduciendo su natalidad sin darse cuenta, de una forma no coercitiva, porque siempre la eugenesia silenciosa es una eugenesia no coercitiva donde las instituciones, el Estado, solo dan las herramientas legales a una persona para que tenga derechos a decidir. Por ejemplo, la ley del aborto legal es justamente este derecho a decidir. Una mujer embarazada, sobre todo si viene de clases pobres y no tiene recursos para mantener a su hijo, tiene derecho a decidir si quiere seguir con el embarazo o si hace el aborto. La ley de educación sexual integral, que se aprobó en Argentina y prácticamente en todos los países de América Latina, y en breve se va a aprobar también en todos los países africanos, incluso en países islámicos, permite a que los adolescentes en la escuela estudien, por ejemplo, cómo hay que cuidarse, por ejemplo, de los embarazos no deseados, de las enfermedades de transmisión sexual y todos los otros aspectos de la sexualidad, y de ese modo tengan esa herramienta de educación, o sea, tengan educación, conciencia, y de ese modo sepan, ya a los 14, 15 años pueden saber que no les conviene tener hijos a esa corta edad y que tienen que madurar, que tienen que mejorar sus ingresos, digamos, crecer, elevarse y recién ahí pensar si quieren tener o no a un hijo. Y también para que entiendan que si quieren salir de la pobreza y progresar, en vez de 5 hijos les conviene tener 1 o 2 como máximo, o incluso pueden tener ninguno si quieren tener una vida hedonista, pasarla bien, viajar, y por ahí se reducen, evitan un montón de gastos. Entonces ahora tienen esas libertades las da las instituciones del Estado, pero en base a un planteamiento completamente liberal y progresista, odiado por los extremos, desde la izquierda chavista hasta la derecha fascista, neonazi, y todas esas agrupaciones ultracatólicas, nacionalcatólicas, que odian esas políticas. Pero en un debate así, de frente a frente, donde se va al descubierto, ellos pierden, huyen, porque yo propuse debatirles a todos ellos y todos huyen. O sea, cuando el debate se plantea de esa manera, las conspiraciones no van más. Las conspiraciones desaparecen, se desvanecen y todos estamos al descubierto. Entonces los objetivos nuestros y los objetivos de ellos se ven con claridad. Si nosotros defendemos un mundo libre, un mundo de gente educada, consciente, que sabe, que tiene posibilidades de elegir lo que quiere hacer con su vida, y ellos quieren un mundo lleno de gente pobre, ignorante, fácil de manipular, literalmente, como ellos dicen, que quieren un cabezas de termo, que los sigan, que sean sus fanáticos, porque les gusta tener fanáticos, y ellos son la élite, un mundo empobrecido y fanatizado. Ahí están las sectas católicas, jesuitas, ahí están las iglesias pentecostales, de evangélicos pentecostales, que es otra secta, una secta bastante complicadas. No sabría decir si ya son calificadas como sectas destructivas, y hay algunos investigadores que lo quieren tratar de cualificar de ese modo, porque muchos están involucrados en toda clase de delitos, como por ejemplo estafas. La estafa de Zoe de Cositorto se involucraba en una red de iglesias evangélicas pentecostales desde Argentina hasta Colombia, que atraían a víctimas entre sus fieles para que inviertan en esta estafa. Y después, bueno, el estafador Cositorto ha robado millones de dólares que quedaron guardados en sus criptomonedas, imposibles de recuperar. Y bueno, toda esa gente quedó estafada, y los pastores de las iglesias evangélicas son cómplices, y por alguna extraña razón todavía no fueron arrestados. Es una incógnita del por qué. Pero bueno, ya hay muchos investigadores que están detrás de ellos. Estoy seguro que habrá sorpresas. Por ahí va a cambiar la legislación al respecto, si habrá más pruebas en contra de ellos.
Pero bueno, son esta gente, estas sectas religiosas, o sea, generalmente son comunidades ultracatólicas jesuitas, sobre todo jesuitas de derecha, porque hay jesuitas de izquierda que fueron infiltrados por el progresismo y ahora están en bando más progres, apoyan las libertades individuales, al menos a nivel social. Digamos que estas personas ya más bien son aliados, pueden no gustar, pero están, digamos, en buen bando. Mientras los jesuitas de la ultraderecha, además fascista, quieren, literalmente ellos mismos dicen que quieren volver siglos hacia atrás, quieren recuperar un orden que existió antes del liberalismo, de la revolución liberal del siglo XIX, incluso de fines del siglo XVIII. Quieren retornar como 3 siglos atrás y vivir en ese atraso cuando el 95% de la gente no sabía ni leer ni escribir, eran ignorantes, eran fáciles de manipular. Bueno, eso es lo que quieren. Pobreza, subdesarrollo y fanatismo. Gente ignorante y fanatizada que los va a seguir a ellos. Ellos van a ser la única élite que va a gobernar a todos. Eso, y encima les gusta eso, que les gusta que haya muchas villas, que haya mucha miseria. Ellos mismos dicen que quieren que la población crezca sin límite alguno, que las villas se expandan. Y como dijo Spert, que el país sea una gran villa. Eso es lo que quieren. Quieren una enorme villa miseria donde ellos van a ser la élite gobernante, que va a representar 2-3% de la población. Y el resto van a ser pobres, van a votarlos, no habrá un sistema democrático real, va a ser un fascismo similar a Rusia de Putin, donde las instituciones republicanas y democráticas serán completamente socovadas. No habrá división de poderes. Entonces, y eso va a ser prácticamente una dictadura totalitaria, pobrista, con inseguridad, con mucha gente pobre. Y la clase media pensante, que justamente es la que los enfrenta, va a desaparecer. Y eso quisieron hacer los kirchneristas hasta que el progresismo no empezó a infiltrarlos. Y eso ahora quieren hacer esas derechas populistas que en Argentina representa Javier Milei, Carlos Maslatón, Agustín Laje, todo ese círculo de farsantes. Políticamente no son muy fuertes, tienen 15% de votos, 20% de votos. Tienen cierto vínculo con Sergio Massa, por eso hay que tener mucho cuidado con Sergio Massa, porque él ha financiado a Milei, él tiene vínculos de negocios de lavado de dinero con Maslatón, así que mucho cuidado con Massa también. Por más que haga buenas acciones con reformas económicas, capaz los va a hacer, capaz no, pero nunca hay que confiar en Massa porque es una persona que si lo raspasa un poco van a descubrir muchas cosas turbias. Y entonces a lo que voy, que esta Agenda 2030, que las anteriores políticas de control natal en escala global han tenido grandes progresos entre 1965 y 2015. La población en todo el tercer mundo se redujo bastante, pero en los últimos, entre 2005 y 2015, digamos, en muchos países del tercer mundo empezó a estancarse. Se estancó en Argentina, se estancó en México, se estancó en Indonesia, se estancó en India. Se quedó clavado en 2 hijos y medio, más o menos así. Bajó bastante y se quedó ahí. Entonces, se elaboró una agenda global, liberal progresista, muy avanzada, que iba a fondo. Y una vez que entró en la vigencia, justamente empezó la ola de la lucha por el aborto. Por ejemplo, en toda América Latina surgió el movimiento verde, surgió Ni Una Menos, que son feministas en realidad progresistas, más liberales. Sí, luchan contra el machismo, luchan contra violencia familiar, luchan, por ejemplo, contra los femicidios. Está perfecto porque en países de América Latina sí existieron abusos por parte en muchos, justamente, parejas de clase bajas, clase pobres, donde existió abuso de parte del hombre hacia la mujer. Eso casi no existe entre las clases medias educadas, digamos, pero sí en las clases bajas, en el interior del país, en el norte del país. Entonces esas políticas eran necesarias para ir cortando con generaciones de esa sociedad machista, retrógrada, violenta, abusiva, que es repudiable, y ni hablar de países como Bolivia y Perú, donde es mucho más arraigada. Entonces, bueno, esa política de un progresismo, de un feminismo progresista, porque hay que reconocer que las chicas de Ni Una Menos o del Pañuelo Verde en general son liberales. Por ejemplo, no son feministas radicales, que es una secta ultra puritana y ultra conservadora, que no les importa en realidad ni el aborto ni las libertades sexuales de las mujeres, sino son castrativas puritanas. Quieren prohibir el porno, la prostitución, cualquier trabajo de la mujer, por ejemplo, en algunas actividades de entretenimiento.
Entonces quieren volver a un puritanismo moral del siglo XIX y de hecho son financiados por el Vaticano, por los jesuitas católicos y por las iglesias evangélicas pentecostales. Entonces, se hacen, ideológicamente el feminismo radical es de corte estalinista totalitario, o sea, dicen ser de ultraizquierda, tipo estalinistas, así un control totalitario sobre la población, pero los apoyan, los financian iglesias evangélicas y ultracatólicas. ¿Por qué? Por su discurso puritano antisexual. Esto es lo que quieren. Mientras el feminismo progresista, y yo apoyo el feminismo progresista, es de espíritu más liberal, defiende los derechos individuales, o sea, es pro libertades sexuales de todo tipo, son pro prostitución, pro porno, pro cualquier actividad que una mujer realiza libremente. Y también son muy pro aborto, son muy en contra del machismo arraigado en la sociedad de América Latina, son en contra de los femicidios. Por ejemplo, era su éxito, su logro, por ejemplo, denunciar los femicidios y hacer campañas, y eso empezó a cambiar la sociedad para bien. Digamos, ahora la sociedad es mucho más consciente. De antes, cuando yo vine a la Argentina en 2001, todavía esos temas se ignoraban por completo, y bueno, ahora son mucho más visibles y se han hecho grandes avances sociales. Digamos, la sociedad se volvió más liberal, más libre, más consciente. Esos viejos abusos que existían antes ya no se repiten, al menos hay mecanismos para denunciarlos, exponerlos. Y también lo que es muy importante, está el movimiento LGBT más otros géneros que forman parte de ese amplio movimiento. Contra el LGBT, la gente, todos esos ultracatólicos, y es más, desde chavistas, por ejemplo, el régimen de Maduro en Venezuela y el de Nicaragua, el de Ortega en Nicaragua, tienen odio profundo al movimiento LGBT. No se atreven a prohibirlo para no generar una tensión nacional, pero operan en contra de él. Y también todas esas ultraderechas como Agustín Laje, Milei, Nicolás Márquez, por ejemplo, Chinda Brandolino, Pamela Fiallo Flor, ultra hispanista, están totalmente en contra, odian al LGBT, a pesar de que muchos de sus jefes de esos movimientos homofóbicos son también homosexuales que hasta ni se cuidan de cuidarlo, porque todos saben lo que hacen Márquez y Laje juntos. Hay fotos íntimas de ellos, todo el mundo lo sabe. Pero aún así predican ese discurso homofóbico en contra de ese noble movimiento. Entonces, ¿a qué se dedica el LGBT? Bueno, el LGBT ha permitido liberalizar la sociedad en toda América Latina, que salió de ese machismo homofóbico atrasado y se volvió una sociedad más libre, digamos, de mente más abierta. Muchísima gente que antes, por ejemplo, pertenecían a minorías sexuales que estaban en closet, que tenían que esconderse porque tenían miedo de la presión social, ahora pueden vivir libremente su vida sexual. Hay muchísima aceptación. Y si antes, por ejemplo, se pensaba que, por ejemplo, los gays pertenecen a una clase media alta acomodada, por ejemplo, que vivían en clases altas de Palermo, bueno, ahora podemos vivir con toda la cantidad de contenidos musicales y culturales que han salido de los barrios más pobres del conurbano, con diferentes cantantes gays o con cantantes travestis que cantan y que tienen cientos de miles, a veces millones de seguidores, y eso está cambiando toda cultura del conurbano, o sea, pasando de un machismo homofóbico a una cultura completamente pro-LGBT, pro-minorías sexuales. Eso estamos hablando de barrios muy bajos, muy pobres, hasta las villas. En las villas ahora hay marchas de transexuales, de LGBTs. Hay mucha gente que salió de las villas y se ha salido del closet y son famosos. Entonces hay una aceptación impresionante. Eso se logró con la Agenda 2030 en apenas 6-7 años. Y eso que la economía estaba devastada, la economía decreció, ni siquiera creció. O sea, a pesar de que no se logró el progreso económico, en el progreso social, de la evolución de la mentalidad, hubo un crecimiento, o sea, un progreso impresionante. Y eso ha permitido que mucha gente pobre, que antes, por ejemplo, arrastraba las tradiciones familiares, incluso en las villas, en barrios bajos, de que tenían que ser así más moralmente católicos conservadores o evangélicos, que tenían que ya desde la edad temprana empezar a tener hijos y mantener esas tradiciones más arraigadas. Con todo ese combo progresista entre el feminismo progresista, que ha permitido incluso a las mujeres de las villas acercarse a ese feminismo,
entenderlo, entender que, por ejemplo, están en la vida no para ser unas vacas reproductivas, para ser como unas incubadoras reproductivas, como lo quieren los conservadores ultracatólicos, sino que también podían disfrutar, podían tener un estilo hedonista, viajar, orar, disfrutar, ser más conscientes, tener derecho al aborto, tener educación sexual. Y como si también los hombres entendieron que pueden cuidarse, pueden enamorar, pueden al menos tener un estilo de vida sin estar atado a 3 hijos a 20 años de edad, que pueden disfrutar, que pueden tratar de progresar a pesar de que la economía está destruida. Los que tenían gustos por alguna tendencia de minoría sexual pueden salir del closet, que ahora hay aceptación total. Entonces, esto ha permitido que la natalidad en las villas empezó a desplomarse. Y bueno, a continuación voy a publicar las estadísticas que salieron recién salieron hace 3 meses, pero corresponden al año 2020. Pueden ver en el gráfico, pueden ver la progresión desde el año 2015 hasta el año 2020 en 6 años, y la Agenda 2030 justo entra en vigencia en el año 2015. La natalidad entre los adolescentes entre 14 y 20 años se desploma 55%. Bueno, la mayoría de los adolescentes que se embarazaban básicamente provenían de las villas o de barrios marginales de las clases bajas, o en el norte del país, donde también hay una gran pobreza. Eso significa que gracias a esa agenda la natalidad cayó 55% en las villas. A nivel nacional la natalidad cayó 34%. Entre las clases medias, donde ya era bastante baja, cayó mucho menos. No hay estadísticas, pero no dudo calculo que cayó 15 o 20%, capaz menos. Por tanto, esa diferencia, esto que denuncia José Luis Espert, diciendo que entre las clases bajas y las clases medias hay una gran distorsión demográfica. Eso fue hace 5 años atrás. En 2015 sí era real, en 2014 era real, pero ahora prácticamente se está emparejando. Si en 2014 había un promedio en las villas de 3 hijos por mujer, no era 15, no era 5 ni 6, sí, algunas parejas llegaban a 5, 6, 7, pero en promedio era de 3, que era muy alto, igual es muy alto. Mientras entre las clases medias era de 1.5, como en Europa, en promedio normal. Entonces, con esta caída de 55%, la tasa de fecundidad en las villas está en 1.5, en 1.6, en 1.7 puede estar ahí, pero ya están en valores europeos. Sí, por inercia todavía, si se fijan, hay parejas que han tenido 3 o 4 hijos, porque eso los han tenido hace 5 o 10 años atrás. Hay que ver eso, hay que ver la tendencia, pero se van a dar cuenta que van a pasar 5 o 7 años más y van a ver que en las villas hay una natalidad normal, como en varios ya de clase media o en países europeos. Van a tener un hijo, van a tener 2 hijos, a lo mucho. Algunas mujeres no van a tener ninguno porque decidieron tener un estilo de vida más hedonista para disfrutarlo, para pasarla bien, y no quieren tener hijos porque justamente esos movimientos progresistas, tanto feministas como por ejemplo de otro índole, como por ejemplo el movimiento Child Free, que es un movimiento hedonista que predica que por ejemplo la gente no tenga hijos y que todos los recursos que ganan los gastan en sus propios beneficios, en sus propios placeres, en los viajes, en las compras, en entretenimiento. Y bueno, incluso gracias a esos movimientos, hasta gente de las villas, al decidir no tener hijos, lograron un beneficio personal muy grande. Empezaron a elevar sus ingresos, su calidad de vida y disfrutarla, o sea, vivir para sí mismos. Cortaron esta conexión con ese peso tradicional que venían de sus padres y abuelos, y realmente cambiaron su mentalidad. Entonces la mentalidad en las villas está cayendo muy fuerte. Y hay otro aspecto que, además de todos los movimientos progresistas liberales que he mencionado, también está el tema de la influencia de lo que llamamos ingeniería social. Ingeniería social, eugenésica neomalthusiana, también se está llevando a cabo a través de la música, de los videos de Hollywood. Bueno, se está haciendo tanto en gran escala en Estados Unidos, a través de una industria cinematográfica como Hollywood, que es impresionante, como a través de la música, a través de la rap, a través de las canciones pop, que obviamente están todos bajo control nuestro y permiten también ejercer esta influencia social en dirección correcta, en dirección liberal progresista. Así también esto se está llevando a cabo a través de las músicas locales, conocidas como por ejemplo el reggaetón o trap. El trap villero, todos lo conocen. Antes en las villas se escuchaba una música criolla como cumbia, que va siendo desplazada por el trap. El trap tiene un origen puertorriqueño
que es una mezcla entre el rap afroamericano y el reggaetón puertorriqueño, y en algo así, que se canta, por ejemplo, en los guetos, en las villas, en barrios bajos, entre los jóvenes es muy popular. Y bueno, ¿qué tiene esa música? Como todos saben, Puerto Rico es una región norteamericana, o sea, es un país que no es independiente, que pertenece a Estados Unidos, pero o sea, no es ni independiente ni tampoco forma parte plena de Estados Unidos. Pero ahí se han desarrollado todo tipo de políticas eugenésicas desde la década de 1950 para estudiar justamente el control de natalidad, que después se aplicaba para toda América Latina. O sea, los norteamericanos empezaron a hacer esos experimentos en Puerto Rico para aprender cómo se comporta, digamos, la población ante estímulos en cuanto a control de natalidad, para aprender los resultados y después difundirlo en toda América Latina. Bueno, en Puerto Rico la natalidad es más baja, no solo en América Latina, sino es la tercera o cuarta más baja del mundo. Es 1.0 hijos por mujer, mientras en otros países en promedio 1.5, 1.7, en México es 1.7, en Argentina 1.6. ¿Por qué en Puerto Rico es tan baja? Bueno, la combinación de tanto es legal el aborto, el LGBT, pero también lo que es más importante es la música trap y el reggaetón, que transmite una cultura totalmente fiestera y hedonista, fiestas, placeres, lujos. Pueden ver, todos saben cómo son las canciones de reggaetón. Te muestra una bella, linda, próspera, hedonista, placentera. Te pueden ver a una mujer linda con un hombre fuerte que así viajan en yate o viven en una mansión. O sea, te muestra una vida de lujo, placentera, y nunca te la muestran con los niños. Entonces, esa como una especie de programación repita esa imagen en la mente de millones de personas, primero en Puerto Rico y después en una vez que esa música se popularizó primero en la región del Caribe, en Venezuela, en Colombia, en Panamá, en Costa Rica, en República Dominicana sobre todo. Después empezó a difundirse también en Argentina, en Uruguay, en Chile, y es súper popular. Se bonificaron algunas opciones más criollas, más argentinas, del trap argentino, pero el contenido cultural es el mismo. Entonces esa música busca que esas generaciones jóvenes que nacen en barrios bajos, generalmente conservadores, porque todavía sus padres, abuelos eran más conservadores, venían de iglesias católicas o evangélicas, pero estos jóvenes con ese estilo empiezan a cortar todo vínculo con sus antepasados, con sus padres, abuelos, bisabuelos, con sus parientes de mayor edad. Entonces empiezan a tomar una concepción más moderna, más hedonista, que busca placer personal, individualismo, y eso repercute muchísimo, pero muchísimo en la caída de natalidad. Ya ven a los hijos como un obstáculo para tener una vida divertida, placentera. Y tanto hombres como mujeres empiezan a pensar que si tenemos sexo, y promueve justamente una vida hedonista, libertina prácticamente en lo sexual, pero tienen ya educación sexual desde los colegios, tienen centros de reparto de preservativos y de anticonceptivos, tienen aborto gratis ilegal, o sea, si pasa un accidente pueden abortar si quieren, hay todas las clínicas públicas lo hacen de forma gratuita. Entonces empiezan a ser conscientes que bueno, los hijos no lo conviene tener para mantener ese estilo de vida hedonista placentero, y empiezan a aprender cómo cuidarse. No es tan difícil con todos los medios de conocimiento que hay a su alrededor, y eso repercute en una muy fuerte caída de natalidad en las villas. O sea, con esa política para 2030, yo estoy seguro que entre las clases medias y sobre todo media altas, donde la natalidad es más alta, la natalidad va a ser más alta que en las villas. Para 2030 veo una clase media con 1.4, 1.5 hijos por mujer, la clase media alta con 1.8, porque siempre es más alta, porque esa gente vive en los countries, tienen grandes casas con jardines y tiende a tener más hijos. Y las clases bajas del conurbano, de las villas del norte, pueden tener 1.2, 1.3, entonces va a tener notablemente menor a la clase media. Y eso a largo plazo, en una generación, 2 generaciones, va a permitir que la gente pobre tenga menos descendencia que las clases medias y las sobre todo media altas. Y de ese modo va a haber una progresión social muy importante, la pobreza, y más si logramos un fuerte crecimiento económico, una apertura global con el libre comercio con todos los países del mundo libre, si logramos atraer inversiones occidentales, de los países civilizados, avanzados, y Argentina empezará a crecer a altas tasas, más con esas políticas demográficas, Argentina para 2035
va a ser un país desarrollado. Pueden no creerlo, les va a parecer muy difícil, pero con esa transición demográfica que estamos logrando, justamente que apunta a reducir la población, la natalidad entre las clases bajas y no entre la clase media, donde la natalidad se mantiene en un mismo nivel normal, digamos, no cae mucho. Entonces la transformación social demográfica va a ser muy importante, y lo mismo se está repitiendo en otros países de América Latina. Obviamente falta que se legalice el aborto en Perú, en Chile, en Brasil, en Colombia ya se legalizó, en México en buena parte también se legalizó. Falta Centroamérica, que es la región más ultraconservadora, más pobrista, más blindada. Pero una vez que se logra va a haber un gran progreso social, pero tiene que estar acompañado también, obviamente, por el progreso económico, por desarrollo económico, por libre comercio, por transferencia de tecnologías. Eso es muy importante. La combinación de políticas económicas liberales, aperturistas, con esas políticas liberales sociales aplicadas justamente para que la gente más pobre, más carente, pueda tener control sobre su propia natalidad, porque esa misma gente es la que decide no tener hijos, nadie los obliga. Eso es completamente individual y voluntario. Ese método es infalible, no lo puedes atacar por nada, porque simplemente los gobiernos y esas fundaciones que promueven la Agenda 2030 te dan las herramientas, te dan el conocimiento, logran influir sobre vos de una forma completamente silenciosa, y las propias personas, una vez que empiezan a tomar conciencia de esa realidad, dejan tener más de un hijo, más de 2 hijos o ningún hijo, porque se dan cuenta que no tiene sentido ser una incubadora de bebés para una mujer cuando puede tener una mucho mejor calidad de vida sin eso. Y los planes sociales ya ni siquiera influyen tanto. ¿Cuánto cobra, por ejemplo, una mujer por una asignación universal por hijo? 7.000 pesos, que no vale nada, que son $25. O sea, por $25 vas a estar 9 meses embarazada, con todas las complicaciones que se genera después de un parto, que tampoco es nada fácil. Después mantener a un bebé con todos los problemas que conlleva por 7.000 pesos no tiene sentido, eso no es un incentivo. Entonces, una vez que lo mejor, lo más importante es entrar por la cultura, por la conciencia. Una vez que entras por la cultura, la conciencia y la educación, olvídense, porque la natalidad nunca volverá a ser la misma. Va a caer a tasas mínimas de 1 hijo por mujer, a lo mucho 2.000 hijos por mujer, ya va a ser considerada una familia numerosa en las villas. Y va a ser todo por lado voluntario. Nada de políticas forzadas como en la China, que es prácticamente un país nazi, como he denunciado. Es un país nazi del cual hay que alejarse, porque esa misma política forzada, totalitaria, la va a querer replicar en sus aliados. Una vez que te penetra a través del comercio y te haga depender políticamente de China, va a querer que empieces a aplicar esas mismas medidas totalitarias. O sea, de China hay que alejarse, de Rusia hay que alejarse, de Irán hay que alejarse. Y hay que resolver el tema con Cuba, con Venezuela y Nicaragua, que lo tenemos aquí en América, que son un problema porque son proxies de Irán, son proxies de Rusia, son proxies de China, y hay que ir solucionando. O se infiltran desde adentro para que sus regímenes chavistas caigan, o se transformen en una socialdemocracia, o si eso es imposible, bueno, habrá que ir pensando en otras opciones, como por ejemplo intervención militar, porque bueno, según la doctrina de Monroe, esos territorios pertenecen al área de influencia de Estados Unidos. Y además son regímenes criminales que abusan de derechos humanos de sus ciudadanos, entonces no debe haber límite para intervenir. Bueno, espero que con eso queda relativamente claro lo que quiero transmitir, que mi idea es justamente llegar a la gente no tanto liberal, porque los liberales ya lo entienden, los verdaderos liberales clásicos, liberales progresistas, ya tienen eso todo en claro. Mi idea es llegar a gente más del centro, a la gente de centro derecha, a la gente que milita para movimientos pro vida, pensando que los pro vida son derecha y que las chicas de pañuelo verde, pro aborto, que son la izquierda chavista subversiva, y nada que ver, lo están engañando. Les vendieron un bozón, esos farsantes de Laje, de Márquez, los trampistas, tratando de creer que todo pasa por batalla cultural entre conservadores de derecha y los comunistas, chavistas, progresistas pro aborto, nada que ver. Justamente el bando nefasto, el bando totalitario, el bando fascista está con los pañuelos verdes. Y sobre el pañuelo verde voy a agregar que no solo son gente que busca perpetrar la pobreza, la miseria, el sufrimiento, el atraso. Detrás de ellos hay mafias, también son lobbies, los financian, no son más sucios de lo que pueden imaginar. Básicamente los narcos, por ejemplo, en México, necesitan que no exista el aborto, que nazcan muchos niños pobres, porque una vez que cumplen 10, 12 años, los usan como soldaditos, como reclutas
como mulas, necesitan gente pobre para usarlos en sus operaciones del narcotráfico. Entonces, si hay menos pobres, hay menos materia prima para los carteles narcos. Entonces, los carteles narcos empiezan a sufrir problemas económicos con el reclutamiento de gente. Las redes, por ejemplo, de pedofilia, de tráfico humano, necesitan también de una materia prima que son los niños pobres. Si se reduce la pobreza, si hay menos niños pobres, no tienen por dónde nutrirse para sus turbios negocios. Entonces, detrás de los Provida hay esas mafias criminales internacionales que los financian. Pueden investigar a cualquiera de esos Provida que los promueven esa ideología a nivel institucional organizado y van a ver lo turbios que son. Yo los enfrenté a distintos debates y he dicho esas cosas. No se animan a debatir, cuando sabes lo que son, no vienen a debatir. Tienen miedo, no quieren quedar expuestos, pierden negocio, pueden quedar en evidencia, pueden empezar a ser investigados. Entonces se borran. Por eso quiero llegar a la gente de centro derecha que es Provida y que simplemente llegó a esa conclusión ideológica por un error político, porque simplemente le vendieron un buzón. Y una vez que esas personas empiezan a entender que no conviene ser Provida tanto por cuestiones demográficas y económicas como políticas, recuerdan que esa gente que nace en las villas, cuando son demasiados, siempre se convierten en víctimas del populismo. Entonces empiezan a votar, una vez que llegan a 16 años y pueden votar, votan o el kirchnerismo populista o el peronismo más de derecha o de alguna variante nacional católica como el de Guillermo Moreno, vinculada con Irán, con la Hezbollah, o votan a otros paleofascistas que son el movimiento de Milei, de Agustín Laje, que operan para los intereses rusos e iraníes. Van a ser víctimas de distintos fascismos totalitarios. Y si ustedes militan para el movimiento Provida, van a defender que los movimientos más fascistas que ustedes también combaten porque saben que son sus enemigos, porque los van a oprimir una vez que están en el poder, ustedes los están apoyando. Si son Provida, apoyan esos movimientos. Bueno, los invito a pensar bien, a replantear esas ideas, si les conviene seguir siendo Providas o si les conviene atacar al movimiento LGBT, que también es un movimiento muy noble y muy importante esa causa y sobre todo es de espíritu liberal. Les repito que todos los gobiernos comunistas, por ejemplo Stalin en la URSS, Mao en China, Fidel Castro en Cuba, eran totalmente homofóbicos, perseguían a los homosexuales, los consideraban como un defecto burgués, así ellos mismos lo decían. Y si la LGBT empezó a infiltrar a la izquierda, es justamente gracias a la operación de la CIA y del Pentágono, que elaboró este operativo de los años 60 para ir infiltrando a los movimientos de ultraizquierda con movimientos como el LGBT, con el progresismo, para que empezar a tomar control de esos movimientos desde adentro. Y eso se ha logrado. Y si todavía movimientos del LGBT todavía mantienen una línea que parece más progresista, tirando un poco a la izquierda, es simplemente porque todavía no se terminó la transición. Pero ya, por ejemplo, en Twitter tengo muchísima gente conocida que son del LGBT y son liberales. Son liberales de derecha, atlantistas, pro-OTAN, defienden a Ucrania, le dan con caño a Rusia, les gusta hasta el tema de ejércitos. O sea, esto está evolucionando y se van convirtiendo en nuestros aliados. Si ustedes realmente son de centro derecha y están a favor del occidente, del atlantismo, de la OTAN y de la civilización nuestra del mundo libre, pues no pueden atacar al LGBT, ni al feminismo progresista, ni a la Agenda 2030, porque están sofocando a nuestro bando. Eso es un tema muy serio y bueno, mi idea es explicarlo para que lo entiendan y para que no los engañen, para que no los tomen el pelo, porque está lleno de operadores. El 90% de los canales de YouTube se dedica a manipular. Cuando tocan temas políticos, manipulan. Cuando entran en algún movimiento político, si vienen de esos movimientos populistas de derecha, los manipulan y los engañan. Por eso, bueno, en los siguientes videos y voy a seguir profundizando esos temas, tocando diferentes. Por ejemplo, el próximo video va a ser dedicado al movimiento Incel, que es el movimiento de los jóvenes insatisfechos sexualmente, que han aprovechado las extremas derechas populistas como Trump, Bolsonaro, Milei, Agustín Laje, Carlos Mazatón, para crear movimientos concentrados extremistas fascistas que operan con anonimato en redes sociales y promueven esas ideologías extremistas y que han incluso llegado a cometer atentados terroristas en Estados Unidos y en Canadá, por lo cual hasta son considerados por el FBI como terroristas internos. Bueno, voy a dedicar mi siguiente documental a este tema para ir completando el panorama para que se entienda cómo operan esos grupos extremistas y cómo se manipula políticamente sobre la gente. Bueno, muchas gracias por escucharme y hasta el próximo video. Saludos a todos.